Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida a esta clase donde te voy a dar información súper valiosa y súper interesante que es probable que nunca hayas escuchado en tu vida. Si tú eres de las personas que cuando tienes que enfrentarte a tener una conversación en inglés, simplemente lo pospones, lo evitas, haces hasta lo imposible para no tener esa conversación, quiero decirte que no te sientas mal. No es flojera, no es que tú no tengas lo que se necesita para tener una conversación en inglés. En realidad, el tema o el problema no eres tú. Lo que tienes que entender es qué está pasando en tu cuerpo. Tu cuerpo está teniendo una reacción que es completamente natural y además nos sucede a todos y es lo que en realidad te impide tener una conversación. Es muy probable que nunca hayas escuchado sobre esto o sí, pero en otros ámbitos y nunca habías pensado hasta hoy que esto en realidad también está relacionado con la forma en la que te expresas en una segunda lengua. Así que vamos a comenzar con esta clase. Mira, primero tenemos que empezar con algo muy importante que tienes que entender. No importa cuántos cursos tomes, cuánta gramática llegues a entender, cuánta teoría ya conozcas, si no resuelves este problema, el problema del que vamos a hablar en esta clase, no vas a lograr hablar inglés. Necesitas resolver este problema sí o sí, independientemente de tu nivel de inglés. Entonces, ya que entendiste esto, ahora sí tenemos que hablar de ese patrón, esas reacciones, eso que haces cada vez que tienes que enfrentarte a una conversación en inglés y que al final de cuentas terminas saboteando todos tus intentos al grado en el que no lo consigues o no terminas sintiéndote lo suficientemente cómodo o cómoda y con el tiempo lo dejas de hacer. A eso es a lo que me refiero y en eso nos vamos a enfocar. Primero necesito que entiendas una cosa. Todos, absolutamente todos, tenemos algo que se llama amígdala cerebral. Esta amígdala es tu radar de peligro. Ella no distingue entre hablar inglés o ver un león. Para esta amígdala es exactamente el mismo peligro. En ambos casos, lo que detecta es una situación de alerta y aunque no lo creas, reacciona igual cuando tienes que hablar inglés porque detecta que te podrías enfrentar a una posible humillación o quedar en vergüenza, quedar en ridículo y obviamente lo va a evitar a toda costa. Mira, vamos a pensarlo así. Imagínate que tienes una computadora, pero esta computadora tiene un software o un sistema súper antiguo. Entonces, cada vez que tú le quieres instalar algo nuevo, el antivirus lo bloquea y no permite que nada nuevo trabaje ni funcione como tiene que ser. Pues haz de cuenta que esto es lo mismo. Nuestros cuerpos, o mejor dicho, nuestros cerebros, ya tienen instalado de fábrica este tipo de reacciones porque lo hemos hecho y nos hemos enfrentado a situaciones de peligro desde tiempos sin principio. Entonces, por eso nuestro cuerpo está acostumbrado a reaccionar de esta manera. Pero digamos que tú cada vez le quieres meter más información nueva como más gramática o más vocabulario, creyendo que eso es lo que lo va a resolver. En realidad, no va a resolver absolutamente nada porque el antivirus de tu sistema sigue bloqueando todo lo nuevo y maravilloso que le estés metiendo. No importa cuánto le metas a este sistema, el antivirus lo va a seguir bloqueando. Entonces, en realidad eso es lo que te ha estado pasando todo este tiempo. Y ahora fíjate muy bien, si lo que hemos dicho hasta ahora en esta clase resuena contigo, si tú te sientes identificado o identificada, ahorita mismo déjame en los comentarios este emoji porque yo te voy a compartir un link en donde te voy a dar acceso a 3 clases. No una, no dos, sino 3 clases completitas donde te voy a explicar cómo se resuelve este problema. Esto de lo que estamos hablando hasta ahorita tiene solución y se resuelve con una serie de prácticas y herramientas que tú puedes utilizar para que tu cuerpo deje de bloquearse. Entonces, ya sabes, déjame este emoji en los comentarios para que yo te pase el link y puedas ver estas 3 clases. Por lo pronto, vamos a continuar con este video y quédate hasta el final porque te voy a decir algo que probablemente no sabías. Entonces, vamos a hablar de algo fundamental. Para que tú puedas atacar este problema, primero tienes que entender cuál es el problema. Tú tienes que entender cómo funciona, cuál es el proceso por el que atraviesas cuando te tienes que enfrentar a este tipo de situaciones para que sepas exactamente de qué estamos hablando, dónde se está originando este problema. Entonces el proceso comienza así. Primero tenemos algo que se llama anticipación social.
Tu cerebro ya empieza a imaginarse todos los posibles escenarios a los que te vas a enfrentar cuando tengas esta conversación en inglés y generalmente va a empezar a imaginar los peores escenarios. Te va a mostrar todo lo que podría salir mal y por supuesto que eso ya te empieza a crear ansiedad. Estamos ansiosos pensando en todo lo que va a ocurrir en el futuro. No sabemos si eso va a ocurrir, pero ya desde ahorita estamos preocupados por eso. El segundo paso de este proceso es que empiezas a liberar adrenalina. Tu cuerpo empieza a reaccionar con todo esto que se está imaginando y entonces empiezas a entrar en un estado de ansiedad tal que, como ya seguramente te ha pasado, te empiezan a sudar las manos, te tiemblan las piernas, te empiezas a bloquear, te quieres salir corriendo, tienes taquicardia, todas esas reacciones vienen de ese momento, de esa anticipación. Y entonces, en el paso número 3, una parte de tu cerebro que se llama corteza prefrontal va a entrar en acción. Esta corteza lo que va a hacer es que prácticamente se va a apagar. En este lugar de tu cerebro es donde se almacena toda la información nueva, como el vocabulario o la gramática que has estudiado. Cuando el estrés es muy alto, esta parte de tu cerebro se desconecta básicamente porque considera que en esta situación de estrés o de peligro o de alerta, ninguna de estas habilidades son necesarias. Haz de cuenta que tu cerebro dice, a ver, estamos entrando en una situación de alarma, de alerta, de peligro. Saber vocabulario y saber gramática no es necesario para sobrevivir, entonces estas habilidades se apagan. Y entonces todo se va a las habilidades que te llevan a la supervivencia. Por eso es que sientes que a la hora de querer hablar no te acuerdas de nada, te quedas en blanco, todo lo que has estudiado simplemente no está. Y no es que no esté, simplemente que en ese momento está apagado porque tu cerebro no lo considera primordial para sobrevivir. Incluso hay muchos estudios de la Universidad de Harvard que han demostrado que cuando nos vamos a enfrentar a este tipo de situaciones que nos generan ansiedad social, se activa una parte de nuestro cerebro que es la misma que se activa cuando vas a entrar en una situación en donde va a haber dolor físico. Cuando tu cerebro detecta que te vas a enfrentar a una situación dolorosa físicamente, se activa exactamente la misma parte de nuestro cerebro. A ese grado llega. Por eso es que estás teniendo esta reacción. Entonces, lo que quiero es que entiendas que es normal. Cuando estás en modo pánico, todo eso que te ha estado sucediendo hasta ahorita le pasa a todo el mundo. Es una reacción natural de nuestro cuerpo. No hay nada malo en ti. Incluso fíjate, yo tuve hace tiempo un alumno que llegó a mis programas porque me contó su historia. Resulta que este alumno trabajaba para una empresa donde tenía muchos clientes y convivía muchísimo con personas que hablaban inglés. Entonces, esta persona conocía todos sus productos a la perfección, dominaba toda la información muy bien, pero cuando le tocaba explicar cosas en inglés, simplemente no podía. Y esta persona, este alumno, llevaba ya muchos años estudiando inglés en otros lados, había llegado a niveles muy avanzados, había presentado un montón de exámenes, siempre con muy buenos resultados. Siempre tenía muy buenas calificaciones, tenía muchos diplomas y tenía certificados. Pero la realidad es que a la hora de tener una conversación con sus clientes, con sus socios, simplemente no podía. Se bloqueaba completamente y esto era una reacción natural. Todos los síntomas que te acabo de mencionar, sudor en las manos, taquicardia, que te tiemblen las piernas, que se te olviden las cosas, todo esto le ocurría. Y eso era justamente porque su cerebro estaba detectando con cada una de las preguntas que le hacían una posible amenaza. Él se sentía súper amenazado con cada una de las preguntas y por eso simplemente no podía contestar. Y tú dirás, pero pues ¿cuál amenaza? No le iba a suceder nada. Bueno, eso lo entendemos racionalmente, pero nuestro cerebro primitivo no puede y por eso reacciona de esa manera. Y aquí viene la parte más interesante. Este alumno, junto con muchas personas que he conocido que han estado en esta situación y que conocen muy bien este sentimiento y saben perfectamente cómo es, pensaban que la solución era
estudiar más. Y entonces cada vez seguían pagando más cursos, más clases, descargaban más aplicaciones, memorizaban frases, memorizaban vocabulario, se aprendían reglas, bueno, intentaban meterle a sus cerebros más información. Pero aquí está el problema. Es que esa no es la solución, porque acuérdate que al principio te dije que este problema no tiene ninguna relación con el nivel de inglés que tengas. No estamos hablando de cuánta información conoces, estamos hablando de una respuesta física que tu cuerpo experimenta. Entonces, realmente lo que tenemos que hacer es aprender a controlar estas reacciones independientemente de tu nivel de inglés. Y mira, te voy a decir exactamente por qué eso no funciona. Necesito que entiendas que todos tenemos dos tipos de memorias, la memoria explícita y la memoria implícita. La memoria explícita es la que todos utilizamos y todos conocemos a la hora de estudiar cosas. Cuando tú empiezas a estudiar inglés, te empiezas a aprender frases de memoria. How are you? I'm fine, thank you. What's your name? Etcétera, etcétera. Todo eso se va a almacenar en tu memoria explícita. Pero existe la memoria implícita, que es la que te hace recordar la información, usarla y responder como tiene que ser sin que tú te tengas que concentrar. Es la memoria que guarda toda esta información y la usa de manera automática. Por ejemplo, si tú ya sabes manejar, es probable que tú recuerdes tus primeras lecciones cuando estabas aprendiendo. En estas lecciones era necesario que tú te concentraras al máximo en cada parte del proceso. Todo lo que implicaba manejar requería de toda tu atención. Incluso es muy probable que las primeras veces que manejabas un carro no querías que nadie te hablara, ni te distrajeran, no escuchabas música. Ibas al 100% concentrado en cada parte del proceso. Pero si empiezas a repetir ese proceso todos los días manejas 2 o 3 veces a diferentes lugares en el día, el proceso se vuelve cada vez más automatizado y después de varios años ya ni siquiera tienes que concentrarte en los pasos. En automático, tu cuerpo ya sabe exactamente qué hacer, a dónde voltear, qué botones apretar. Ya ni siquiera tienes que pensar en ese proceso. Sale solito. Esa es la memoria implícita. Y para que esa memoria aparezca en el proceso de hablar una segunda lengua, tal como ocurre cuando estás aprendiendo a manejar un carro, necesita haber mucha repetición. Pero no solo eso, tienes que repetir muchas veces estas situaciones estresantes. Mira, cuando estamos hablando de manejar un carro, es muy probable que tú puedas ver muchos videos o leer libros o recibir instrucciones de cómo se reacciona ante una situación de peligro. ¿Qué tienes que hacer si estás a punto de chocar o a punto de atropellar a alguien? Puedes tener toda la teoría que tú quieras, pero todos sabemos que hasta que no te pase, hasta que no te enfrentes a una situación de peligro y riesgo real, no vas a saber exactamente si ya estabas preparado o no. Puedes tener toda la teoría, tener todo el conocimiento, pero hasta que te enfrentes a esa situación, te vas a dar cuenta de tu reacción. Entonces, lo mismo va a suceder con el inglés. Puedes tener toda la información, conocer todas las frases, todas las respuestas, todos los verbos, todo lo que tú quieras. Pero hasta que no te enfrentes a una situación de estrés real, donde tengas que hablar con alguien en la vida real, no vas a saber si estás listo o no para reaccionar adecuadamente. Entonces, realmente, para que la memoria implícita llegue a surgir y tu cuerpo reaccione de forma natural en este tipo de situaciones, tendrías que exponerte a estas situaciones lo más posible, tener conversaciones lo más posible para que tu cuerpo se acostumbre, se familiarice con este tipo de reacciones. Incluso yo he conocido muchas personas que dicen, mira, es que yo he tomado cursos. En mis cursos me va muy bien, incluso en la parte de conversación, pero a la hora de hablar con extranjeros simplemente no puedo. Claro, es normal. Es que mira, cuando tú tomas un curso de inglés y estás practicando conversación, estás practicando en un entorno seguro. Estás practicando con tu teacher, con tus compañeros, con gente que te dan confianza.
Pero cuando tienes que hablar con un extraño, la situación cambia porque es completamente ajeno a ti. Es un entorno en el que no estás en tu zona de confort y tu cuerpo no ha estado expuesto a este tipo de situaciones. Por eso entras en un bloqueo, porque claro, tú habías practicado conversación, pero en un entorno seguro. Cuando sales de ese entorno, entonces viene la reacción. Entonces, por eso, muchas veces el hecho de que tú tomes más cursos, te inscribas a más clases, cambies de profesor, cambies de compañeros, cambies de método, etcétera, 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 que es además lo que seguramente has hecho hasta ahora, la verdad es que no te está sirviendo, no te está funcionando, porque yo espero que para estas alturas de la clase ya entiendas cuál es el problema. No se resuelve cambiando de método, ni cambiando de maestro, ni memorizando más cosas. Ahora, también es muy importante que tú entiendas qué va a suceder si nunca atacas este problema. Si tú decides no hacerme caso y dices, no sé, esto se oye súper raro, yo creo que nada que ver. Bueno, puedes seguir como estás hasta ahorita y puedes hacer la prueba. Seguramente, si llegaste hasta esta parte del video es porque ya lo has experimentado. Es muy probable que tú seas de las personas que ya invertiste mucho tiempo, mucho dinero, mucho esfuerzo, ya pasaste por muchos cursos, ya has estado en muchos lugares, ya has descargado todas las aplicaciones y no más no. Esa es la prueba de lo que te estoy diciendo. Nada de lo que has hecho hasta ahorita te ha funcionado. Es porque nada de eso resuelve el problema real. Estamos hablando de una reacción física de tu cuerpo, que además es algo natural, es algo que a todos nos pasa, pero que no se resuelve por ese camino. Ahora, no me malentiendas, estudiar, grabarse información, memorizar cosas, practicar conversación es importante. Eso no lo dejes de hacer. Eso claro que sirve. Pero en la realidad, el desbloqueo a ese miedo que te da hablar inglés no se resuelve con eso. Tú necesitas atacar el problema de raíz. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que, como te dije al principio, te voy a dar estas 3 clases con las que vas a comenzar. Para poder resolver este bloqueo, en realidad existen técnicas y ejercicios que tenemos que realizar todos los días para aprender a controlar estas reacciones de nuestro cuerpo, porque las reacciones van a seguir pasando. El bloqueo va a intentar surgir de nuevo porque es algo natural, pero necesitamos entrenamiento, necesitamos enseñarle a nuestro cuerpo a empezar a reaccionar diferente. E incluso cuando ya tuvo esta reacción, cuando ya estás nervioso, cuando ya estás sudando frío, cuando ya te quieres echar a correr, ¿qué se hace? Esos son una serie de técnicas que te voy a enseñar a poner en práctica. Estas técnicas son 3 clases para empezar, porque en realidad hay mucho más que se puede hacer y en realidad tienen un costo muy accesible. Y tú dirás, ah, qué chiste, entonces vas a cobrar, no va a ser gratis. Pues claro que sí, porque de esto vivo y porque yo tengo la mala costumbre como tú de querer comer 3 veces al día y entonces por eso necesito vender estas clases. Pero en realidad el precio es simbólico, es nada comparado con el dinero que has perdido hasta ahora y que estás perdiendo cada minuto que decides no tomar acción. En realidad es un costo muy accesible y además, esto es lo mejor, tiene garantía de satisfacción. Si tú después de ver estas 3 clases decides que no te gusta lo que viste, que no te va a funcionar, que no te va a servir, que no es lo que esperabas, mira, yo te devuelvo hasta el último centavo íntegro y sin hacerte ninguna pregunta. Te devuelvo tu dinero y tú y yo tan amigos como siempre. Entonces no pierdes nada. No tienes absolutamente nada que perder. Si tú quieres la devolución de tu dinero, pues habrás visto 3 clases completamente gratis que a lo mejor no te sirvieron, pero ahí está. Es una garantía. Entonces, si tú quieres recibir estas 3 clases, como te dije al principio, déjame este emoji en los comentarios y yo te voy a pasar el link inmediatamente para que tengas acceso. Así que tú ya viste cuál es el verdadero problema que tienes. No, no eres tú, no es que no hayas nacido para el inglés, no es que tengas un problema. En realidad es algo mucho más profundo que eso, pero en realidad es muy sencillo de resolver. Así que espero que en esta clase hayas escuchado información que no te habían dado antes y que sea por lo menos una esperanza, una luz al final del túnel para que te des cuenta que en realidad sí puedes hablar, sí puedes tener una conversación, siempre y cuando aprendas a resolver este problema. Así que yo espero que me dejes el comentario para que te pase el link de acceso a estas 3 clases y tú y yo nos vamos a ver muy pronto en nuestra siguiente lección. Bye bye.